Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a tener otra clase más de ejercicios hoy, donde vamos a trabajar ejercicios en el dominio fasorial a través de los métodos que veníamos viendo últimamente. Posterior a esta clase vamos a trabajar con lo que son lo que es el método de superposición. En este caso hay algunos circuitos en donde si trabajamos a frecuencias distintas necesitamos el método de superposición. Así que déjenme buscar la calculadora para después resolver las matrices. Esta está acá. Ya, ahí tenemos la calculadora. Está cargando mientras la dejamos ahí. Y este lo movemos para acá. Ya. Ahí me parece que estamos. Voy a. Ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces tenemos el circuito que aparece acá en la figura, en donde nos entregan todos los elementos en el dominio del tiempo y nos piden calcular el valor de B sub 0, que sería el valor de la tensión acá en el capacitor. Entonces lo primero que debiésemos hacer es, eso no, lo primero que debiésemos hacer es pasar este circuito al dominio fasorial. Entonces tomamos el mismo circuito, ahí, y escribimos aquí, pasando al dominio fasorial. ¿Qué pasó? ¿Que se borra lo que escribo? Algo pasó. Ya. ¿Qué pasa? Algo pasa con el... A ver. Está moviendo constantemente lo que estoy escribiendo. A ver. Ahí sí. ¿Va? Qué raro. Y ahora vuelve a pasar. Curioso. Ya. Entonces, pasando al dominio fasorial. Pasando al dominio fasorial. Entonces, si pasamos al dominio fasorial, vamos a tomar estos elementos que están en serie, estos que están acá, y estos que están acá, y los vamos a sumar una vez que los pasemos al dominio fasorial, ¿ya? Para poder simplificarnos un poco los cálculos. Si borramos el valor de los elementos, y tenemos que el inductor de 3 henrios, recordemos que omega en este caso es el valor que acompaña acá a la fuente, y serían igual a 2, omega sería igual a 2 radianes partido por segundo. Por lo tanto, 3 henrios nosotros lo vamos a expresar como J omega L, en este caso serían J6. Tenemos también los 0,5 faradios, que eso sería menos J partido por omega C, sería entonces J, quedaría en ohms, nos quedaría J, y después tenemos 2,5 henrios, que este multiplicado por 2 nos quedaría J5, y tenemos 0,25 faradios, que eso, si nosotros después sacamos el cálculo, nos quedaría J2 ohm. Quedaría el 0,25 abajo, multiplicado por 2 me quedaría un medio, dividido nos queda, este quedaría como negativo, negativo y negativo. Entonces estas impedancias que tenemos en serie las vamos a agrupar en una sola. La vamos a agrupar de esa forma, y la otra impedancia en serie también la vamos a agrupar en una sola. ¿Por qué no agrupamos las 3 impedancias que están en serie acá, en esta parte? Porque el voltaje V sub 0 es el voltaje que cae en el capacitor. Entonces, si nosotros las agrupamos las 3, ya V sub 0 se va a cambiar y nosotros tendríamos que
encontrar otras expresiones para B sub 0, lo cual podría complejizar el problema. Por lo tanto, directamente esa no la sumamos, que sumamos solamente las J. Entonces, esta impedancia nos quedaría 8 más J6 ohm, y esta impedancia nos quedaría 4 menos J2 ohm. No, esto sería... Ah, me faltó una capacitancia. Esto sería más J5 ohm. Esta me quedaría menos J2 ohm. Ah, no, está bien. Y esta de 0,5 me quedaría menos J ohm. No me había faltado ninguno. Entonces, vamos a resolverlo con el método de nodos. Vamos a utilizar el método de nodos. Y después vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a utilizar el método de Mays. Entonces, usando método de nodos. Método de nodos. Entonces, si usamos el método de nodos, tenemos nuestro nodo de referencia. Tenemos E sub 1, lo voy a anotar ahí. Vamos a tener E sub 2, que sería el mismo que está acá. Y podríamos anotar acá E sub 3, que sería la tensión B sub 0. Me falta acá B sub X. B sub X es esta tensión que está acá. Entonces, E sub 1, para determinar inmediatamente el valor de B sub X y de B sub 0, B sub X y B sub 0, B sub X va a ser igual a E1, porque es la tensión que cae en esta resistencia, y E sub 3, B sub 0 va a ser igual a E sub 3, que es la tensión que cae en el condensador de menos J2 ohm. Entonces ahora, y nos faltó pasar al dominio fasorial, nos faltó pasar la fuente. La fuente en este caso, vamos a borrar acá, la fuente recordemos que nos queda la amplitud, el ángulo, y esto estaría medido en amperes. Pasamos la fuente y pasamos los elementos. Entonces, ahora sí aplicamos el método de nodos. En E sub 1 tendríamos la corriente de 4 ángulo de 45 que estaría entrando. Como nosotros asumimos que todos los elementos están saliendo, todas las corrientes están saliendo, esa nos quedaría como negativa. 4 ángulo de 45 estaría entrando. Luego tenemos la corriente que va desde E sub 1 a E sub 0, E sub 1 menos 0, partido en 2. Y luego tenemos la corriente que va desde E sub 1 a E sub 2. Entonces nos quedaría E sub 1 menos E sub 2, partido en 8 más J6 ohm. Esto lo podemos ordenar y nos queda E sub 1 factor de 1 medio más 1 partido en 8 más J6 ohm. Algo pasa con el computador. Ya, no importa. Y nos quedaría menos E sub 2 factor de 1 partido en 8 más J6 ohm. Y eso sería igual a 4 ángulo de 45 grados. Y esta sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, que sería E sub 2, tenemos nuevamente una corriente entrante, que sería 2B sub X, y B sub X es igual a E sub 1. Por lo tanto, tendríamos menos 2E sub 1, sería la corriente de la fuente dependiente. Tendríamos la corriente que va hacia la izquierda, E sub 2 menos E sub 1, partido en 8 más J6. Tendríamos la corriente que va desde E sub 2 hasta E sub 0 mediante el capacitor. Nos quedaría entonces, aquí habría que ponerle un signo menos E sub 2 menos 0 partido en
J ohm partido en J. Luego tendríamos la corriente que va desde E sub 2 a E sub 3. E sub 2 menos E sub 3 partido en 4 más J5. Y eso sería igual a 0. Vamos a ordenar esta ecuación. Tenemos E sub 1, me quedaría factor de menos 2, menos 1 partido en 8 más J6, más E sub 2, que sería factor de 1 partido en 8 más J6, me quedaría más J, porque aquí tendríamos este signo menos, como J está abajo, pasa, recuerden que 1 partido en J es igual a menos J, pasa arriba, y con el otro signo menos pasaría como positivo, y me quedaría más 1 partido en 4 más J5. Y me quedaría E sub 3, que sería menos E sub 3 factor de 1 partido en 4 más J5. Y eso me quedaría igual a 0. Ahí estaría la segunda ecuación. Y la última ecuación, que sería E sub 3, me quedaría un tanto más sencilla. Sería la corriente que va desde E sub 3 a E sub 2, sería E sub 3 menos E sub 2, y eso partido en 4 más J5, y luego me quedaría más E sub 3 menos 0 partido en menos J2. Y eso sería igual a 0. Ordenamos la ecuación, nos queda E sub 3, perdón, E sub 2, factor de menos 1 partido en 4 más J5, porque E sub 2 está negativo ahí, más E sub 3, me queda factor de 1 partido en 4 más J5, ahí ese menos haría que este se convirtiera en menos, si el J pasa arriba, se volvería a convertir en positivo, me quedaría más J partido en 2. Y eso es igual a 0, y ahí tengo mi tercera ecuación. ¿Okay? Acá la dificultad de este tipo de ejercicios ahora radica en, sobre todo cuando trabajamos con el método de nodos, radica en tener claro cuál es el signo. En especial cuando tenemos partido en J, porque hay un menos, y 1 partido en J es igual a menos J, etc. Podríamos saltarnos todos esos problemas y escribir directamente la ecuación en la calculadora, también podríamos. Pero en el caso de que las queramos ordenar, tenemos que tener harto cuidado con cometer algún error de signos. Entonces ahora yo voy a pasar esto de forma matricial. En el primer caso tenemos menos 2, menos 1, partido en 8 más J6. Acá tendríamos 1 partido en 8 más J6. Lo que podemos hacer, para no tener que estar escribiendo esto a cada rato, es sumarlos directamente en la calculadora. Y una vez que los sumemos en la calculadora, los vamos poniendo acá en la matriz. Entonces primero tenemos menos 2, menos, aquí abrimos un paréntesis, 1 dividido en 8 más, y sería, de nuevo se me perdió acá, J6. Ya, recordemos que nosotros tenemos que modificar la calculadora, aquí en mod, tenemos que irnos a cambiar el ángulo en grados, a cambiar el formato, aquí lo vamos a poner en formato polar directamente, y también podemos cambiar exacto el automático para ponerlo en aproximar, para que nos tire efectivamente un número. Entonces, tenemos ese número y nos tira lo siguiente. 6, 6,365, ángulo de menos 109,5. Ese sería el primer factor. El segundo factor, nos vamos a aprovechar acá de que ya escribimos este número,
y nos quedaría 1 partido en 8 más J6 más I, sería este, más 1 partido en 4 más 5i. Y eso nos queda 12 ángulo de 88,21. Ese sería para E sub 2. Esto debería ser acá abajo, puesto que la primera ecuación la tenemos arriba. Lo que estamos haciendo aquí son estos factores. ¿Ya? De ahí vamos a ver que estos son muy similares y los vamos a ir calculando todos. Y después tenemos, me quedaría menos 1 dividido en 4 más 5j. Y eso me quedaría 5. Se volvió a correr esta cosa. 5 factor de ángulo de... ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se corre? Cinco ángulo de menos 92. Los que están arriba serían, acá arriba me quedaría para la primera ecuación, esta que está acá, me quedaría un medio, 1 dividido en 2, más 1 dividido en 8 más 6i. Eso me queda 6,032 ángulo de 84. Después me pide directamente 1 partido en 8 más 6i. Eso me quedaría 6,001 ángulo de 88,8. E sub 3 sería igual a 0 en este caso. Y después la matriz sería 4 ángulos de 45 en este caso, y las otras que estarían igualadas a 0. Esta tenía que ser a la menos 1. Y los últimos factores nos quedarían entonces menos 1, aquí sería 0. El primer factor, estamos en la ecuación número 3. Sería menos 1, 4 más 5i. Eso nos quedaría 5 ángulo de 92,8. Y el último sería el mismo 1 partido en 4 más 5i sumado a i, que sería este, partido en 2. Y eso nos queda 5,505 ángulo de 87,4. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces ahí tenemos nuestro sistema y ahora lo vamos a resolver. Entonces ahora volvemos a ir a la calculadora, partimos con un paréntesis y abrimos paréntesis de corchete para poner la matriz. Y tendríamos, recordemos, 6,032 ángulo de 84. Cuando vamos a poner un número en formato polar, tenemos que ponerlo entre paréntesis. Coma, 6, me faltó el paréntesis, 6,001 ángulo de 88,8, cierro paréntesis, coma de nuevo, 0. Luego, para bajar, punto y coma. Me quedaría 6,365
ángulo de menos 109,5. Cierro paréntesis, coma, 12, ángulo de 88,21. Coma de nuevo, y el último sería 5, ángulo de menos 92. Pasamos al último, volvemos a tener 0, 5, faltó 5, ángulo de 92,8. Y el último sería 5,505 y el ángulo sería 87,4. Cerramos la matriz. Recordemos que la tenemos que elevar a menos 1. Y esto lo tendríamos que multiplicar por otra matriz, que sería esta matriz que tenemos acá. 4, ángulo de 45, me quedaría 0 y me quedaría 0. Y cierro la matriz. Y veamos, parece que no tuve ningún error de de sintaxis y obtenemos el siguiente resultado. El primero sería 0,465, ángulo de menos 28,525 volt. E2 sería 0,223, ángulo de menos 66,16 volt. Y el tercero sería 0,203, ángulo de menos 161,7 en volt. Ya, este fue como el camino largo para poder obtener el voltaje, pero al fin y al cabo las ecuaciones nos entregaron cuál era el valor de cada uno. Entonces ahora el voltaje que nosotros nos solicitaban era V sub 0 y V sub 0 es igual a E sub 3. Entonces nos piden V sub 0, que es igual a E sub 3, y que eso es igual a 0,203, ángulo de menos 161,7 volt. Pero lo que nosotros debemos considerar ahora es que tenemos que entregar este resultado en el dominio del tiempo. Por lo tanto, para volver desde esto al dominio del tiempo, yo digo que V sub 0 es igual. Tomo la magnitud 203 coseno de 2t, porque recordemos que la frecuencia original era 2t menos 161,7, y esto está en volt. Y este es mi resultado final. ¿Ok? Ese es el resultado final. Podríamos quizás habernos ahorrado el tiempo de haber pasado cada uno de estos y haberlos pasado directamente a la calculadora. Quizás con estos ejercicios con el método de Maya no me quedan esos denominadores en cota y quizás son un tanto más sencillos. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Sino para que hagamos otro ejercicio. Ya. Entonces vamos a hacer un último ejercicio y ahora lo vamos a resolver con el método de Myers. Entonces, calcular la tensión P sub 0 de T y la corriente I sub 0 de T. Y tenemos el siguiente circuito. Tenemos acá una fuente de tensión. En paralelo con una resistencia.
el inductor, capacitor, y por acá tenemos un inductor. Y los valores de estos, los que escribo al tiro, serían 18 coseno de 2t, sería 10 ohm, esta sería una fuente de corriente de 20 coseno de 2t más 30, 2 henrios, 1 henrio, 1,4 faradios. Vamos a tener entonces la tensión V sub 0, y la corriente I sub 0 sería esta que tengo acá arriba. I sub 0. Entonces lo primero, nuevamente, tenemos que pasar al dominio fasorial. Voy a copiar esta misma figura, la voy a poner acá al lado. Tendríamos que pasar esta figura al dominio fasorial. Borramos los valores de cada uno de los elementos que van a cambiar. Serían todos estos. En este caso, fíjense que omega sigue siendo igual a 2 radianes partido por segundo. No importa que tengamos dos fuentes, si ambas fuentes están en la misma frecuencia, podemos trabajar sin problemas y pasarlos al dominio fasorial. La próxima clase vamos a ver que si yo tengo más de una fuente y estas fuentes que están a distintas frecuencias, ahí voy a tener que aplicar superposición. Entonces, a dominio fasorial, tenemos, esta sería 18, ángulo de 0, 2 henrios, 2 por 2 me quedaría J4 ohm, esta me quedaría 20, ángulo de 30, 10 ohm se queda igual, esta me quedaría J2 ohm, y la de un cuarto me quedaría menos J2 ohm. Y ahora vamos a aplicar el método de mallas. Entonces, aplicando método de mallas. Método de mallas. Vamos a tener I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Para I sub 1, directamente tenemos menos 18, ángulo de 0 grados, más 10, ángulo de, o sea, 10 y 1 menos I2 es igual a 0. Esto va a implicar que 10 y 1 menos 10 y 2 es igual a 18, ángulo de 0 grados. Y ahí tenemos rápidamente la primera ecuación. Para I2 vamos a tener de nuevo 10, pero ahora I2 menos I1. Pero acá ocurre algo, no había visto esa fuente de corriente. Como tenemos una fuente de corriente, y esa fuente de corriente está compartida entre la malla I4 y la malla I2, nosotros vamos a tener que aplicar una supermalla, considerando todo este trayecto que voy a dibujar aquí con estos colores. Todo este trayecto sería la supermalla. Y también habíamos olvidado escribir I sub 0 y B sub 0 en función de las tensiones, o sea, de las corrientes de malla. I sub 0 va a ser igual a I sub 4 y B sub 0 va a ser igual a J2 factor de I2 menos I3. Entonces en la supermalla vamos a tener, ahora sí, 10 factor de I2 menos I1, seguimos por acá, más J2 factor de I2 menos I3, seguimos, más J4 por I4, y ahí terminamos la supermalla, y eso sería igual a 0. Ordenamos esto, nos queda menos 10 I sub 1,
más 10 más J2 y sub 2 menos J2 de I sub 3 más J4 de I sub 4. Eso es igual a 0. Ahí me quedaría la segunda ecuación. La otra ecuación de la supermalla es la que me relaciona las corrientes junto con la fuente de corriente. En este caso, I sub 2 estaría yendo en la misma dirección e I sub 4 estaría yendo en dirección contraria. Por lo tanto, tenemos I sub 2 menos I sub 4 es igual a 20 ángulo de 30. La tercera ecuación. Y la última ecuación, que sería la de I sub 3, tenemos menos J2 de I sub 3 más J2 de I sub 3 menos I sub 2 es igual a 0. ¿Qué ocurre si ordenamos esta ecuación? Si ordenamos esta ecuación, nos va a quedar menos 2J de I sub 2 más 2J menos 2J de I sub 3 es igual a 0. Esto se me va y por lo tanto de aquí desprendo inmediatamente que I sub 2 es igual a 0 amperes. ¿Por qué ocurrió esto? Las partes imaginarias se anularon en esta malla I3 y solamente quedó la corriente I3 que circula por este capacitor. O sea, la corriente I3 solo circula por este capacitor y circula también por este inductor. La corriente I2 en rigor sería 0, o sea, no existe una corriente I2, sino que sería la corriente I1 acá, la corriente I3 acá. Y numéricamente nos dio que la corriente I sub 2 era igual a 0. Por lo tanto, nosotros podríamos volver a reemplazar todas las ecuaciones para poder encontrar cuántos son cada uno de los valores. Por ejemplo, para el caso de la ecuación 1, nosotros podríamos decir que 10 I sub 1, como I sub 2 es 0, nos queda igual a 18 ángulo de 0. Por lo tanto, I sub 1 nos queda 1,8 ángulo de 0. En el caso de la ecuación 2, si nosotros decimos que I2 es igual a 0, nos quedaría 10, aquí le vamos a poner I2 igual a 0. Y en este también lo vamos a anotar para que no se nos olvide que estamos reemplazando con I2 igual a 0. I2 igual a 0. Nos quedaría la ecuación 2 menos 10 y 1, I2 se nos va, menos J2 de I3 más J4 de I4 igual a 0. I sub 1 ya lo tenemos, pero no tenemos ni I sub 3 ni I sub 4. Sin embargo, en la ecuación 3 podemos obtener inmediatamente I sub 4. I sub 2 es igual a 0 y por lo tanto I sub 4 va a ser igual a menos 20 ángulo de 30 amperes. Por lo tanto, esta ecuación la reemplazamos acá arriba y nos queda menos 10 por 1,8 ángulo de 0 menos J2 de I sub 3 más 4 multiplicado por menos 20 ángulo de 30. Y eso sería igual a 0. De aquí tenemos menos 18 ángulo de 0 menos J2 y 3 menos, me quedaría 80 ángulo de 30 grados. Es igual a 0. De aquí podemos desprender que I sub 3 en realidad nos va a dar, sería 18 ángulo de 0 más 80 ángulo de 30 y esto dividido por menos 2J.
O sea, recién esta ecuación la vamos a llevar acá a la calculadora. Vamos a tener, vamos a poner doble paréntesis, 18, ángulo de 0, en este caso ángulo de 0, más 80, ángulo de 30, y esto me quedaría dividido por menos 2i. Y con eso llegamos a que i sub 3 es igual a 48. Lo vamos a dejar en 48, ángulo de 114,6 amperes. Entonces, tenemos i sub 2, i sub 1, aquí encontramos i sub 4, y aquí encontramos i sub 3. O sea, encontramos directamente cada uno de las corrientes. ¿Y qué debemos hacer ahora? Entonces, verificar qué es lo que nos piden. Nos estaban pidiendo I sub 0 y nos estaban pidiendo B sub 0. Entonces, si nos están pidiendo I sub 0, I sub 0 era rojito. Acá el rojo. I sub 0, dijimos que era igual a I sub 4. A I sub 4. Por lo tanto, I sub 0 vendría siendo igual a menos 20 ángulo de 30 grados en amperes. Pero a nosotros nos estaban pidiendo las corrientes y la tensión en función del tiempo. Por lo tanto, I sub 0 en el tiempo sería igual a menos 20 coseno de 2t más 30 grados. Y esto en amperes. O sea, esa sería esta corriente I sub 4. O sea, en realidad la corriente I sub 4 va en dirección contraria. Y B sub 0 sería B sub 0 que tenemos acá. Teníamos acá arriba que era J2 y 2 menos I3. J2 y 2 menos I3. Pero I2 nosotros ya sabíamos que era 0. Por lo tanto, B sub 0 nos va a quedar menos J2 por I3. Eso es lo mismo que decir menos J2 por 48 ángulo de 114,6. B sub 0. Esto lo podemos calcular directamente acá, porque ahora vamos a utilizar la respuesta, que era lo que nos había dado recién, y lo vamos a multiplicar por menos 2i. Y llegamos a que entonces B sub 0 tiene un valor de 96,01 ángulo de 24,6 grados. Esto en volt. Finalmente, las voy a anotar acá las dos. Las voy a anotar en negro. Finalmente, I sub 0 de t me queda igual a menos 20 coseno de 2t más 30. Esto en amperes. Y B sub 0 en el tiempo me queda 96,01 coseno de 2t más 24,6 grados. Y esto me queda en volts. Y estos serían mis resultados finales. Entonces, a no ser que se nos especifique lo contrario, nosotros tenemos que asumir que la respuesta que nos están pidiendo es en el dominio del tiempo. Y por lo tanto, al obtener el fasor, nosotros tenemos que volver al dominio temporal, que es un paso bastante directo, pero que sin embargo no nos va a tomar mayor tiempo. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con estos dos ejercicios? ¿Algo que no haya quedado tan claro?
Perfecto. Entonces, quedamos hasta acá por hoy. El día lunes vamos a seguir trabajando estos circuitos, pero lo que vamos a trabajar es en... no se me va. Lo que vamos a trabajar posteriormente es circuitos, pero que ahora, por ejemplo, si tenemos dos fuentes, estas fuentes que están a frecuencias distintas. Y ahí vamos a tener que aplicar el método de superposición y resolverlos de manera individual. ¿Ya? Así que quedamos hasta acá, chiquillos. Que tengan un excelente fin de semana. Descansen y nos vemos el día lunes. Chao, chao. Que estén muy bien.